inmunología sea amigable para ustedes, y ahorita lo que yo les recomiendo es comencemos con que ustedes me pregunten qué es lo que quieren saber de la inmunología. Doctor, más adelante por favor. A ver, comenzamos por acá. ¿Qué es lo que les gustaría saber de la inmunología? ¿Para qué sirve? ¿Qué le trae ese nombre? Vamos a conversar. Mi clase va a ser toda una conversación más. Son bien catalogadas todos los años, así que no creo que esta vez no lo hagamos. Así que siempre es un reto hacer lo mejor posible en inmunología. ¿Qué es lo que usted piensa de la inmunología y cómo va a servirnos la inmunología? Yo lo que pienso es una materia importante que nos ayuda a saber cómo es que va a actuar nuestro cuerpo ante factores externos que puedan causar alguna patología. ¿Cómo nos defiende? ¿Cómo nos defiende sobre agentes exógenos? ¿Solamente sobre agentes exógenos? Internos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ataca internamente? ¿Qué es lo que nos atacaría internamente? Casi los profesores de nuestra edad, buen número está con ese problema. Cáncer. Hace 2 años me hicieron un diagnóstico de cáncer a mí, y tontamente, ¿no? Porque ahora el cáncer en su estadio precoz, la recuperación es total. Te lo digo, porque un día van a llegar a tener 50 años, ¿no? O más de 50 años. Y muchas veces por el prejuicio de no hacerme una colonoscopía, cuando es un diagnóstico precoz, endoscópicamente lo hacen una resonancia y usted al día siguiente se va tranquilo, no recibe nada más. Cuando el diagnóstico es tardío, radioterapia, quimioterapia, cirugía ampliada, vaciamientos ganglionares, etcétera. Entonces, el diagnóstico precoz es importante en la cultura médica, y eso lo tenemos que ir incentivando desde la época de estudiantes. Sí. En realidad yo, a pesar de que me dedico al campo inmunológico, pienso que ese es un concepto sesgado. La inmunología es una herramienta importantísima, sí, pero va acompañada de la genética, va acompañada del diagnóstico oportuno, del mejor diagnóstico, por ejemplo, una resonancia magnética. Eso en mi estudiante no existía, por ejemplo, no existía la tomografía. Ahora existen exámenes auxiliares donde el diagnóstico precoz es imprescindible. Nosotros estamos haciendo un curso de actualización de médicos a nivel nacional, y mire, el solo lograr la calidad de una endoscopía hace un diagnóstico precoz de cáncer gástrico, y el manejo es totalmente diferente a un cáncer precoz a un cáncer tardío. Entonces, sí, todas las herramientas de la ciencia influyen en esta medicina moderna, pero no es determinante una sola, sino es un avance integral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos quedamos en que inmunología no dependía de agentes exógenos. Por ejemplo, lo exógeno, lo del medio ambiental, se clasifica las infecciones. Las infecciones son exógenas. Endógeno, los cánceres. ¿Qué más? Endógeno, una combinación exógeno-endógeno. Que debe persistir, algo que es exógeno, que debe persistir en nuestro organismo, y que siempre generalmente es rechazado. El trasplante. El trasplante es exógeno, aunque también hay trasplantes autólogos. Esos no generan rechazo porque son propios. Pero todo trasplante exógeno no autólogo, o sea, no de uno mismo, va a generar un rechazo. Entonces nosotros modulamos el sistema inmunitario para que no ocurra rechazo. ¿Qué costo tiene? No vayamos a caer. ¿Qué costo tiene? ¿Qué tienes más susceptibilidad a una? Claro, así como freno el rechazo, freno también el sistema inmunitario, y lo hago más proclive a infecciones, más proclive a otros cánceres, más proclive a que se
que agentes que están normalmente en nuestro, con flora normal se conviertan de flora normal en patógenos. O sea, hay un costo. No es el costo monetario solamente, hay un costo que nosotros pagamos. ¿Qué más? ¿Solamente el sistema inmunitario nos protege de agresiones o es también parte de nuestro equilibrio? Todo lo que es extraño rechazamos o toleramos, o algo rechazamos y algo toleramos. Usted. A ver, por acá, señoritas, acá hay toda la fila. Espérese, vamos. Acá hay algo con la señorita. ¿Usted tolera todo lo exógeno o también tolera lo exógeno? ¿O algo de exógeno también tolera? Se alimenta todos los días, ¿no es cierto? Come pancito, va al Kentucky, come pollo a la brasa, ceviche, todo eso es de su organismo. Se enroncha, le da diarrea, etc. No, no es cierto. Tolera, su sistema inmunitario tolera. Algunos comen chocolate y no lo toleran, algunos mariscos y no lo toleran. Esa es propiedad del sistema inmunitario también, ¿no es cierto? Algunos son hiperérgicos. Algunos son alérgicos, ¿no es cierto? Entonces, eso también es campo de la inmunología. Algunos, por acá señores, acá, señoritas, córranse por acá más para que sus compañeros puedan sentarse. Lo mismo, señor, por acá. Entonces, ese es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es bastante complejo, pero no podemos catalogarlo en una sola dirección. ¿Cuántas direcciones tiene el sistema inmunitario? Entonces le cambiamos Ya, una hora. ¿Ya? Ya, listo. Bien. ¿El sistema inmunitario cómo está dividido? Una inmunidad innata y una adaptativa o adquirida, correcto, ¿no es cierto? ¿Quién conforma la inmunidad innata? Las barreras, ¿no es cierto? Las barreras pueden ser físicas, químicas, ¿qué más? Biológicas, ¿no es cierto? Las biológicas pueden ser propias y no propias. ¿Cuáles son las propias? Monocitos, macrófagos, células dendríticas, natural killer, células linfoides innatas. ¿Y no propias? Hable fuerte. Las inmunizaciones son ya para que participe la inmunidad adaptativa, no la innata. Porque las inmunizaciones funcionan con memoria, por eso nos protegen. Y la inmunidad innata no tiene memoria. ¿No es cierto? Algo innato, no propio, que nos proteja. ¿Cuál? La flora bacteriana. Muy bien. La flora bacteriana nos protege. Nuestra flora bacteriana normal está ocupando estos asientos. Ocupan un nicho ecológico. Si quiere venir la flora patógena, tienen que morir ustedes para que ellas ocupen esos espacios para que se ubiquen en el mismo nicho ecológico. O sea que la flora microbiana de por sí ya da una protección. Impide que prolifere la flora patógena. ¿No es cierto? ¿Qué más? Les iba a poner en la diapositiva, pero esto no está funcionando. Me imagino que... ¿Hay trasplante fecal o no? Lo apagué, lo prendí ya. Sí. Sí hay trasplante fecal. ¿Y qué función tiene? Recomponer la flora del microbioma, ¿no?
¿Y las respuestas a determinados fármacos dependen de su microbioma? Sí. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Eso es importante. Entonces, pero el sistema inmune, ya hemos dicho innato, flora, barrera física, piel y mucosas. ¿Cuánto tiene de metros cuadrados su piel? Una persona 1,70 m, 1,70 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene de mucosas? No los ha medido. Lo vamos a medir. 400 metros cuadrados. Parece mentira, ¿no es cierto? ¿Cuál es el que hay que proteger más? ¿La piel o las mucosas? La mucosa, ¿no es cierto? Porque tenemos que proteger 400 metros cuadrados. ¿Y el otro cuánto? Ni 2 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces vean lo complejo que es. ¿Qué inmunoglobulina es más frecuente en la sangre? La IgG. ¿Y en el organismo? La IgA, porque tiene que proteger ¿cuántos metros cuadrados? 400 metros cuadrados. ¿Y hay flora microbiana que nos beneficia o toda la flora microbiana nos agrede? Nos beneficia, ¿no es cierto? Y es el producto de evolución de años que hemos llegado a un equilibrio. Hay flora microbiana que nos produce vitaminas que no produce nuestro organismo, ¿no es cierto? Y hay microbiomas que favorecen un determinado fármaco, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver el día de mañana, que vamos a tener más tiempo y me puedo quedar hasta más tarde para explicar lo que no voy a poder explicar hoy día por este pequeño impasse. Muy bien. ¿Tiene memoria del sistema inmune innato? ¿Sí? Ya. ¿Tú cómo te llamas? Andrea. ¿Te acuerdas, Andrea, mañana que yo soy el doctor Chunga? ¿Si eres sistema inmune innato? ¿Sí? No tienes memoria. ¿Te acuerdan la película Como si fuera la primera vez? Todos los días va a ser nuestra primera vez. ¿No es cierto? Primera vez que sabes mi nombre, primera vez que lo recuerdas y no lo memorizas. Entonces no hay memoria. Entonces, ¿qué olvidas? Si no hay memoria, ¿qué significa que no hay memoria? Que no puedes reconocer. No, sí reconoces, porque de todas maneras vamos a conversar. Yo soy el microbio tal, tú eres la célula defensora tal, y tú me atacas, etc. Pero ¿qué implica que no haya memoria? El proceso, muy bien. ¿Qué hay en el proceso? ¿Qué significa que no haya memoria? La respuesta, el tiempo de respuesta. Cuando es la primera vez, dura entre 10 a 14 días esa respuesta. Que como es la primera vez, se llama de primera vez, respuesta primaria. Pero ya, eso siempre va a ocurrir ¿en quién? En las células inmunes innatas. Del sistema inmune innato. Pero si fuera una célula del sistema inmune adaptativo, un nuevo encuentro, una segunda vez, o los encuentros posteriores que se llaman encuentros secundarios, ¿qué tiempo va a demorar? ¿Horas? No es tan violenta la respuesta. Si el otro duraba 10 a 14 días, este dura 3 días a 4 días. ¿Y eso qué significa? Que más rápida es la respuesta y menos tiempo le da al microbio para producir enfermedad. Ese es el principio de las vacunas. Las vacunas actúan porque viene el sistema inmune adaptativo, tiene memoria de ellas y cuando ingresa de nuevo el microbio ya lo conoce y ya lo ataca en corto tiempo, que no le deja tiempo para que se produzca la enfermedad. ¿Qué ocurre con un nuevo ingreso? Ocurre reinfección, pero no hay enfermedad. ¿Entendido? Si ingresa una vez, infección. Si a la vez produce enfermedad, infección más enfermedad. Si ingresa una segunda vez, solamente reinfección, pero no
esta enfermedad. Los novios, por favor, atiendan, por favor. Si gustan, se pueden ir. Yo no digo a nadie, pero sí sigo la escuela antigua. O atienden o se van. Ya los plancitos, hay tiempo para los plancitos, pero para más tarde. Muy bien. Entonces, sistema inmune adaptativo. Ahora la pregunta, ¿cuál es la mejor célula presentadora de antígeno? La célula dendrítica. Muy bien. ¿Y a quién presenta una célula dendrítica? Al CD4. Parcialmente correcto, ¿no es cierto? También presenta un CD8. ¿No es cierto? Presenta un CD4 y presenta un CD8. La otra pregunta, ¿a qué sistema inmune pertenecen las células presentadoras? ¿Al innato o al adaptativo? Falso. Al innato, 2, macrófago y dendrítica. Y al adaptativo, el linfocito B. Las células presentadoras de antígenos son 3, ¿no es cierto? Célula dendrítica, macrófago y linfocito B. El B pertenece a la inmunidad adapta. Muy bien. ¿Qué son las citocinas? A ver usted, ¿qué son citocinas? Sí. No, la señorita de atrás. Yo no me voy a molestar que me digan que no saben nada. Para nada. A ustedes vienen acá a aprender. Y el objetivo es incentivarles el estudio. No es otro. Es. A ver, la señorita, ¿qué es una citocina? Es una molécula de comunicación intercelular o autocelular. También recuerden cuáles son las propiedades de una citocina. Autócrina, cuando ella se piensa se estimula a sí misma. Autócrina. A la vecina, parácrina. Y allá a lo lejos, endócrina, ¿no es cierto? O sea que hay 3 propiedades. Se estimula a ella misma, a la vecina o a distancia. ¿En qué? En comunicación celular. ¿Para qué? Para que active alguna función. ¿Comprendido? Entonces, ¿qué son las citocinas? Moléculas de comunicación celular o intercelular. Al inicio se llamaban linfoquinas, porque eran producidas por los linfocitos. Monoquinas, porque eran producidas por ¿quién? Por los monocitos. Después se dieron cuenta que un montón de leucocitos la producían. Interleuquinas. ¿Y después de qué se dieron cuenta? Que la producían muchas células aparte de los leucocitos. Por eso viene el nombre de citocinas o citoquinas. ¿Comprendido? Entonces miren cómo íbamos armando el sistema inmunitario. Ejemplo de sistema inmune artificial. Adaptativo con memoria. ¿Sí? Y acá el señor, usted, sistema inmune adaptativo, artificial sin memoria. Ejemplos, los 2 ejemplos. ¿Habrá un sistema inmune adaptativo con memoria? Sí. ¿Habrá un sistema inmune adaptativo sin memoria? Sí. Ejemplos. Claro, sin memoria le pasó la inmunoglobulina G a través de la barrera placentaria, la leche materna. Inmunidad pasiva, pero es adaptativa, ¿no es cierto? Porque una inmunoglobulina G pertenece a la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? O aquel caballo que le pusieron la toxina del tétano y que de ahí se cogió el suero con suero antitetánico, con inmunoglobulina G antitétano, y le transfieren a una persona que está en crisis tetánica. ¿Tiene memoria esa inmunidad? No, la inmunidad queda en el animal que lo produjo, o en el ser vivo que lo produjo. De ahí solamente han tomado el suero, ¿no es cierto? ¿Y con memoria cuál es? Los procesos naturales. Pues si ingresa un microbio, el sistema inmune lo reconoce, va a producir unas células efectoras y un grupo de células memoria. Esas células memoria quedan en su organismo para que cuando regrese el microbio actúen rápida. ¿Comprendido? Comprendido.
La pregunta que se han hecho los inmunólogos por años es: ¿cómo se genera la respuesta inmunitaria? A ver, vamos por otra. ¿Cómo se genera la respuesta inmunitaria? A ver, señorita, ¿cómo se genera la respuesta inmunitaria? Le doy una pista: por lo propio y extraño, por los PAM, por los DAM. ¿Por qué se genera la respuesta inmunitaria? Vamos a enfocarnos en esos dos puntos. Hace años que no hago una clase sin ninguna ayuda audiovisual de pizarra. Por si acaso, se dice que solo los maestros dicen esas clases si las hacen bien. Trataré de llegar a ser maestro, ¿no es cierto? Ya que no hay nada, trataremos de hacerme entender. A ver, sistema inmunitario con DAM y sistema inmunitario con PAN. ¿Qué es un PAN? Patrón molecular asociado a patógeno, bacán. ¿Pero qué es un PAN? Ya sé que es un PAN, ¿no? Que es un patrón molecular asociado a patógeno. ¿Qué es un PAN? ¿Qué es un PAN? Porque ya lo definió el señor, pero no quiero ese concepto de memoria, quiero algo pensado, razonado, porque si no razonan, entonces igualito se van a olvidar después. ¿De dónde viene un PAN? ¿De algo exógeno o de algo endógeno? De algo exógeno. El PAN es producto de un microbio. Ese microbio puede ser bacteria, parásito, hongo, micobacteria, lo que sea. Ese es un PAN. ¿Y qué es un DAM? A ver, señor, ¿qué es un DAM? ¿No? ¿Ve? El señor de casaca verde, ¿qué es un DAM? Claro. Así como hay patrón molecular que viene de microbios, hay señales moleculares que vienen de las propias células. ¿Esas son señales exógenas o endógenas? Si son de nuestras propias células, son endógenas. ¿Por quién son emitidas? Por tejidos o células propias dañadas. Señales de peligro. Señales de daño. ¿Quién propuso esa teoría? Polly Massinger. ¿No es cierto? ¿Ah? Todavía no gana el Nobel Polly Massinger. Miren, Polly Massinger era una mesera. Era una americana mesera, o sea, atendía en un restaurante. ¿Qué quiere? ¿Qué menú quiere? ¿No es cierto? Va bien la risa de la señora, de la señorita. Pero siendo mesera no quiso seguir siendo solo mesera, ¿no es cierto? Se puso a estudiar medicina, ¿no es cierto? Y ella es la que propugna finalmente la teoría de las señales de peligro. ¿Qué dice la teoría de las señales de peligro? Todo hasta antes de ella decía: el sistema inmune reconoce lo extraño y lo ataca. Reconoce lo propio y lo tolera. Padre de esa teoría, ¿quién es? Y que tienes un montón de discípulos hasta ahora. Brahma Palren Burner. ¿No es cierto? Burner, todos sus seguidores. El sistema inmune reconoce lo propio, lo tolera. Reconoce lo extraño y lo ataca. Polly Massinger, ¿qué dijo? No, el sistema inmune no es en base a lo propio o lo extraño. Es en base a las células, cuando están en un estado saludable, emiten señales de paz, de armonía, de equilibrio. Cuando están estresadas, dañadas, liberan señales de peligro, que son los DAM. Así como patrones moleculares asociados a patógenos,
Los otros son patrones moleculares asociados a daño. Pensemos entonces, ¿por qué sirve esa teoría? Porque lo que es a lo extraño, si solamente nuestro sistema inmune reconociera lo extraño y lo atacara, ¿por qué hay respuesta a los tumores? ¿Los tumores son microbios? ¿Son exógenos? ¿Por qué hay respuesta inmune a los trasplantes? Cuando te ponen un corazón lo rechazas, cuando te ponen un riñón lo rechazas, cuando te ponen un hígado lo rechazas, y no es un microbio. Las enfermedades reumáticas no son enfermedades autoinmunes y son microbios. No, no es cierto. Entonces la teoría de lo propio y lo extraño no podía explicar la inmunidad a tumores, a trasplantes y a enfermedades autoinmunes. Pero si el sistema inmunitario se activa por señales de daño de tejido lesionado, puede hasta atacar lo propio, porque está en un estado de crisis, de guerra, y va a atacarlo. Hay varios ejemplos que se lo voy a decir, se lo voy a explicar mañana con las diapositivas, pero es importante que tengamos ese concepto. Entonces el concepto moderno actual, ¿la autoinmunidad es fisiológica o es patológica? Patológica, ya lo dije, ya lo dijo uno de sus compañeros. ¿Alguien da por fisiológica? Es fisiológica. Muy bien. Ejemplo. Como se dijo, para los tumores, como para los trasplantes, el cuerpo está saludable y esa respuesta es normal. Es la respuesta correcta, pero no es el ejemplo no es correcto. A ver, la señorita que está bien frente acá. ¿Cuántas células produce tu médula ósea por día? ¿Usted las ha contado? Sí, ¿no es cierto? ¿Sabe cuántas células producimos por día? 3.7 por 10 a la 11. ¿Cuánto es eso? 370.000 millones de células por día. ¿Conocen una fábrica que produzca 3.700 millones de elementos diarios? Ah, sí, de repente. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa? Que también van a morir 3.700 millones de células por día. ¿Por qué? Porque somos producto de una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Homeostasis, equilibrio. Lo que se forma tiene que ser igual a lo que se pierde. Si se perdió 3.700 millones, tenemos que formar 3.700 millones de células por día. Muy bien. Vayamos a los que se murieron. 3.700 millones de células por día. ¿Quién las entierra? El sistema mononuclear fagocítico. ¿Y no reconoce lo propio? ¿Y no elimina lo propio? ¿Y no es propio? ¿No hay un proceso de autoinmunidad fisiológica? ¡Claro! Ese es el mejor ejemplo. Oye, si formo tantas células, ¿cómo las elimino? ¿Estamos? Entonces, la autoinmunidad es fisiológica. Cuando se convierte en patológica, vamos con la enfermedad. ¿Comprendido? Entonces, vayamos a esos conceptos. Esos conceptos son muy importantes. ¿Y qué es la muerte por apoptosis? A ver, acá, señor. Solamente 2 palabras, defínanlo, nada más. Muerte celular programada. Bueno, esa es una definición clásica. En 2 palabras. Ahora los jóvenes
son más prácticos, ¿sí o no? Sí, no, vaya. En mi época hacíamos todo con cloro, ¿no? Pero ahora no, ahora es más directo. La muerte apoptótica es sin inflamación. Así de sencillo, no hay inflamación, no hay respuesta inflamatoria. Si quieren verlo en el sentido figurado, no hay cortejo fúnebre. Van y la entierran nomás. La inflamación es con banda, con mensajes, se ponen de luto, etcétera, etcétera. La muerte apoptótica es una muerte que no genera inflamación. ¿Cuántos linfocitos T conocen? A ver, señorita. 2, correcto. Linfocito TCD4 y linfocito TCD8. En la inmunidad adapta, IVA. ¿Y en la inmunidad innata? ¿Cuántas poblaciones de linfocitos conoces en la inmunidad innata? Tres células linfoides innatas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cuántas células linfoides innatas conoces? 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, el ejemplo más característico de célula linfoide innata tipo 1. Natural. Tipo 2, ¿con quién se relaciona? Con linfocito T helper. No. Y tipo 3. ¿Lo percibes? ¿Lo percibes? Concepto moderno de células linfoides innatas. ¿No es cierto? ¿Cuántas poblaciones innatas hay de linfocitarias? 3. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿No es cierto? Antes decía, no existe, no es importante los linfocitos innatos. Ahora se le da una enorme importancia. Muy bien. Y de los T helper, ¿cuántas poblaciones hay? 2. ¿Cuáles son? A ver, de los T helper, ¿qué marcador es del T helper? Del citotóxico es CD8, ¿no es cierto? TCD8 es el citotóxico, esa es otra población. Del helper es el CD4. ¿Cuántos tipos de CD4 conoce? Los TH1, TH2, TH17. ¿Y quiénes más? A ver, la señorita del peinado salvaje. ¿Cuántos? ¿Le parece Sonia Brava? Le hablo de gente de mi época. Ahora, para usted, haya otra. ¿Cuál es el otro? Importantísimo, que recién se ha descubierto en los últimos años, el T regulador. El T regulador. Oye, el T regulador que regula la respuesta inmunitaria también es un TH, ¿no? Sí, es un CD4. ¿Comprendido? Hay más poblaciones. Las 4 ahora que están básicas, aceptadas en todos los libros: TH1, TH2, TH17 y T regula. ¿Y qué es un T regulador? Los reguladores todavía hay la población mayoritaria reguladora es el TH, pero hay también otras poblaciones que no son TH que también son reguladoras. O sea, el mundo es complejo. Estamos hablando de lo general. ¿Comprendido? Y los TH son de origen típico.
y de origen periférico. De origen timo central, naturales. T reguladores naturales. Periféricos, T reguladores inducidos. Linfocitos B. ¿Cuántos tipos de linfocitos B conoce? Solo uno. ¿Cuántos linfocitos B conoce? No, uno. Uno. Por lo menos dos, ¿no es cierto? T dependientes y T independientes. Dos, por lo menos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que comúnmente estudiamos? Los T dependientes. Dependen del estímulo T para que se produzca una concentración adecuada de anticuerpos. Y los T independientes que no requieren del linfocito T para producir anticuerpos. ¿Cómo se llaman los anticuerpos producidos por los linfocitos B, T independientes? A ver, sí. Sí, pero ¿cómo? Correcto. Sí, es un ejemplo, pero ¿cómo se llama? Esos ojitos borrachitos me gustan. Se está durmiendo, pero la cosa así es. Yo sé que esta hora de cada clase es aburridísimo. También ha sido alumno y también roncaba la clase. ¿Cómo se llaman los anticuerpos producidos por linfocitos B, T independientes? Anticuerpo natural. ¿Qué es un anticuerpo natural? Aquel que no requiere de estímulo antigénico para su producción. Aquel que no requiere de un linfocito T para que se produzca en concentración adecuada y que siempre se produce constantemente. Ejemplo, los anticuerpos de los grupos sanguíneos, anti-A y anti. ¿Comprendido? En cambio, los otros requieren de linfocito T. ¿Cuál es la célula de mayor jerarquía en el sistema inmune? El neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, la célula dendrítica, la célula linfoide innata, el linfocito T, el CD8, el CD4. ¿Cuál de ellos? Parálisis inmunológica. ¿Ah? La dendrítica, célula innata, no tiene memoria. Desde ahí ya no es la más. Tiene que tener memoria. Solamente superada por la neurona. El linfocito TCD4 es tan complejo que solamente en complejidad le supera ¿a quién? La neurona. ¿Es difícil producir neuronas? ¿Es difícil producir neuronas? No. Uno la puede cultivar. Las células madre, la terapia celular. Entonces, ¿por qué no caminan los parapléjicos? ¿No es cierto? Porque si se producen las neuronas, funcionan los parapléjicos. ¿Qué hora es? A las 3 me dijeron que... 3:52. Ya, vamos a tener... va a haber una ceremonia acá. ¿Saben en qué radica? En que son células eléctricas, ¿no es cierto? Tienen que anudarse con el mismo cable. Si la conexión de los cables es mala, hay cortocircuito, ¿no es cierto? Ese es el problema. Son millones de interconexiones que no se generan. Bueno, nos vemos el día de mañana en el 311 y ahí vamos a continuar la clase. Por hoy día vamos a terminar la clase. Nos vemos mañana.